¿Qué pasaría si el discurso más importante de un rey, ese que podría definir todo su legado, no saliera de su cabeza, ni de sus consejeros, sino que le fuera dictado palabra por un ángel? Hoy nos metemos de lleno en una historia que plantea justo eso. Y es una premisa fascinante, porque lo que vamos a analizar hoy es el texto de Mosía 3, que se presenta como el núcleo, digamos, el corazón de un discurso legendario del rey Benjamín. No es solo un buen discurso. La afirmación de la fuente es que es una revelación directa. Claro. Nuestra misión es desmenuzar este mensaje celestial, y entender por qué, según el texto, era tan urgente que todo un pueblo lo escuchara. Entiendo el punto de la revelación divina, pero, a ver, seamos un poco escépticos por un momento. ¿No podría ser esto simplemente una técnica retórica brillante? Digo, para darle más peso a sus palabras. Claro, decir un ángel me lo dijo es una forma bastante efectiva de que te presten atención, ¿no? Es una pregunta totalmente válida y es la primera que uno debería hacerse. Sin embargo, fíjate, el contenido mismo del mensaje es lo que le da un peso particular. No es un discurso político para consolidar su poder, ni para anunciar una ley. Ajá. Es un mensaje profundamente teológico, complejo y en algunos puntos hasta incómodo. Se enfoca en la venida de un Mesías, su sufrimiento, una doctrina muy específica sobre la naturaleza humana. Son temas que van mucho más allá de la política del día a día de un reino. ¿Me explico? Sí, entiendo. La extrañeza del contenido, en cierto modo, respalda la extrañeza de su supuesto origen. De acuerdo. Eso le da otra dimensión. Me convence para entrarle. Entonces, ¿por dónde empieza este mensaje angelical? Empieza con una profecía monumental, muy, muy directa. El ángel anuncia la venida del Señor omnipotente que reinará sobre todo. Dice que dejará su trono celestial para venir a la tierra y habitar en un cuerpo de carne. Y su llegada no será para nada sutil. A ver, ¿a qué te refieres con que no será sutil? ¿Qué se supone que hará? El texto es, increíblemente gráfico en este punto. Habla de milagros que desafían toda lógica humana. Dice que hará que los ciegos vean, que los sordos oigan, sanará a los enfermos, incluso resucitará a los muertos. ¡Wow! Y añade un detalle muy específico. Expulsará demonios, o sea, los espíritus malos. Se presenta como una demostración de poder divino absoluto, pero operando a través de un ser humano. Suena como una historia de un triunfo total. Un ser con ese poder, pues uno se imagina que sería recibido como un libertador, que la gente lo seguiría sin dudar. Y ahí es donde la narrativa da un giro de 180 grados, uno que es brutalmente inesperado. Justo después de describir este poder sin igual, el ángel le dice al rey Benjamín que, a pesar de todo, este ser será rechazado. ¿Rechazado? Espera, ¿cómo es posible? Después de sanar enfermos y resucitar muertos, la gente le daría la espalda. No tiene mucho sentido. Es una de las grandes ironías que plantea el texto. El mensaje del ángel es explícito. No solo lo rechazarán, sino que lo considerarán un hombre. Dirán que tiene un demonio, lo azotarán y, finalmente, lo crucificarán. ¡Qué fuerte! Es un contraste tremendo. El ser más poderoso que ha pisado la tierra, sometido al sufrimiento más extremo a manos de las mismas personas que vino a salvar. Pero, ¿por qué? ¿El texto da alguna pista de por qué alguien con el poder de resucitar muertos permitiría que le hicieran eso? La clave está en una palabra que el texto enfatiza. Es un sacrificio voluntario. No es que no pudiera detenerlo, es que eligió no hacerlo. No se presenta como una víctima trágica del destino, sino como el protagonista deliberado de un plan. Él ofrece su vida. Y ese acto, ese sufrimiento voluntario, es lo que nos lleva al verdadero corazón del mensaje del ángel, el concepto de la expiación. La expiación es una palabra que se oye mucho en contextos religiosos, ¿sí? ¿Cómo la define este texto en particular? Aquí se define de una forma muy concreta. El ángel explica que es a través de la sangre de Cristo que la salvación llega a la humanidad. Y es categórico al afirmar que no se dará otro nombre, ni otra senda, ni medio por el cual la salvación llegue, sino en el nombre de Cristo.
Es una declaración de exclusividad total. Entiendo. Pero aquí el texto presenta una afirmación enorme, que el sufrimiento y la sangre de una persona pueden, de alguna manera, limpiar y salvar a todos los demás. Para alguien que escucha esto por primera vez puede sonar, no sé, abstracto, casi mágico. ¿El texto da alguna pista de por qué este sacrificio específico tiene ese poder universal? No lo explica en términos de una fórmula física o metafísica, sino en términos de su identidad. El poder del sacrificio no viene del acto en sí, del sufrimiento, sino de quien lo está realizando. Como el texto lo establece al principio, no es un simple hombre bueno, es el Señor omnipotente, el creador de todo, hecho carne. Claro, el origen divino. La expiación entonces se presenta no como magia, sino como una consecuencia lógica de su divinidad. Ok, eso aclara la lógica interna del argumento. Es una oferta universal entonces, pero es automática. Todo el mundo se salva y ya está. No, y esa es otra distinción crucial. La expiación es universal en su disponibilidad, pero no en su aplicación. No es una amnistía general. Cada persona tiene que aceptarla individualmente, a través de la fe, el arrepentimiento, el compromiso. El regalo está sobre la mesa para todos, pero cada uno debe decidir si lo toma. Y es justo en este punto, hablando de quién necesita aceptar el regalo y quién no, que el texto introduce una idea que, para mí, es una verdadera bomba teológica. Me refiero a lo que dice sobre los niños. Totalmente. Es uno de los puntos doctrinales más claros y distintivos de todo el mensaje. El ángel declara sin ambigüedad que los niños pequeños son inocentes. No es que no sepan la diferencia entre el bien y el mal, es que teológicamente no pueden pecar. Espera. Eso es un cambio de paradigma enorme. Si no pueden pecar, eso contradice directamente la idea del pecado original, que es fundamental en otras grandes tradiciones cristianas, donde se enseña que todos nacemos con una mancha o una inclinación al pecado, ¿cierto? Exactamente. Esta enseñanza refuta de manera frontal esa idea. Afirma que los niños pequeños están vivos en Cristo desde su nacimiento gracias a la expiación. Su estado es de pureza, no por sus méritos, sino porque el sacrificio de Cristo ya los cubrió. ¡Qué fuerte! Y las implicaciones prácticas son enormes. Si no pueden pecar, no necesitan arrepentimiento. Si están puros, no necesitan el bautismo para limpiarlos de nada. Es una declaración radical de la inocencia infantil. Es una doctrina de un consuelo inmenso, pero también un desafío teológico. Y fíjate qué fascinante cómo el texto usa esta idea de la inocencia infantil como un puente, para hablar de la condición del resto de nosotros, los adultos. Es aquí donde suelta esa famosa frase: el hombre natural es enemigo de Dios. Una frase potentísima. Y es vital entender qué significa el hombre natural en este contexto. No está hablando de la humanidad en un sentido biológico o de nuestra conexión con la naturaleza. Es una descripción de nuestra condición espiritual, por defecto, digamos. Enemigo de Dios suena muy duro. Se refiere a que somos inherentemente malos. Más que malos, yo diría que el texto lo describe como opuestos. El hombre natural es esa parte de nosotros que se inclina por el orgullo, la autosuficiencia, el ego. Es esa voz interna que nos dice: yo puedo solo, yo sé más, mis deseos son lo primero. Entiendo. Es la resistencia a someternos a una voluntad superior. En ese sentido, no está tan lejos de lo que la psicología moderna podría llamar el ego descontrolado, ¿sabes? Esa tendencia a atribuirnos los éxitos y culpar al entorno de los fracasos. Es esa misma oposición al aprendizaje y la humildad lo que el texto describe como enemistad con Dios. Me gusta esa conexión. Lo hace mucho más tangible. Si esa es la condición predeterminada, esa especie de ego espiritual, el mensaje ofrece una salida. ¿Cómo se deja de ser ese enemigo? ¿Sí? Y la fórmula que da es brillante, porque nos conecta de nuevo con lo que acabamos de hablar sobre los niños. El ángel dice que para dejar de ser un hombre natural y convertirse en un santo, que aquí significa alguien espiritualmente transformado, uno debe despojarse de ese hombre natural y volverse como un niño. Volverse como un niño. ¿Y qué significa eso en la práctica?
Porque, vamos, ser infantil no suena como una meta espiritual. No, claro, no se refiere a ser infantil, sino a adoptar las cualidades positivas de un niño. El texto las enumera: sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y, sobre todo, dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente imponerle. Ah, ya veo. Es en esencia un desmantelamiento voluntario del ego del que hablábamos. Es cambiar el yo sé lo que es mejor para mí por un confío en que hay una guía superior que sabe más. O sea que no es solo dejar de hacer cosas malas. Es algo mucho más profundo. Es literalmente intentar convertirse en una persona nueva. Lo entiendo bien. Lo entiendes a la perfección. Esa distinción es la clave de todo el mensaje. No se trata de un simple ajuste de comportamiento, como quien se propone ir al gimnasio. Es lo que el texto llama un potente cambio en el corazón, una transformación de la naturaleza misma de la persona. Es abandonar la armadura del orgullo del adulto para adoptar la vulnerabilidad y la confianza de un niño. Es un cambio en quién eres en tu núcleo, no solo en lo que haces. Ok, entonces tenemos la condición humana, el hombre natural, y la solución, que es esa transformación a través de la humildad y la fe en Cristo. Cierra el círculo el mensaje. Nos dice qué pasa al final del camino con los que se transforman y los que no. Del juicio final. Después de todo, dice, el mismo Señor omnipotente que vino a sufrir será quien juzgue al mundo. Y supongo que no será un juicio fácil. ¿Cuáles son los criterios? ¿Se juzga solo por las acciones, por si uno cumplió una lista de reglas? Es más complejo. Y según el texto, más justo que eso. Los criterios son múltiples. Sí, se juzga por las obras, por lo que hicimos, pero también, y esto es clave, por los deseos de sus corazones. Espera, eso es interesante, porque a veces deseamos cosas que nunca nos atreveríamos a hacer. El texto sugiere que la intención, el deseo, es tan importante como la acción en sí, porque ese parece un estándar increíblemente alto. Es un estándar altísimo, y subraya la idea de que la transformación debe ser interna, no solo externa. No basta con actuar correctamente si el corazón sigue lleno de envidia, orgullo o malicia. Y hay un tercer factor que hace que el juicio sea equitativo. Cada persona será juzgada de acuerdo con la luz y el conocimiento que recibió en vida. Ah, claro. Esto implica que el estándar no es el mismo para todos. Quien nació con más oportunidades y conocimiento tiene una mayor responsabilidad que quien no las tuvo. ¿Y qué pasa con el veredicto final? ¿Cuáles son los posibles resultados de este juicio? El resultado que se describe es binario y eterno. Para aquellos que, con pleno conocimiento, se rebelaron y eligieron seguir siendo enemigos de Dios, el texto habla de un tormento sin fin. Pero para los justos, los que siguieron el camino de la transformación, los que se volvieron como niños, el resultado es un estado de una felicidad que nunca tiene fin. La culminación de todo el plan. Exacto. La justicia y la misericordia operando juntas para dar a cada cual, según el texto, exactamente lo que merece de una forma innegablemente justa. De acuerdo. Hemos cubierto mucho terreno. Si tuviéramos que hacer una pausa y destilar las ideas centrales de este mensaje, ¿cuáles serían? La primera, para mí, sigue siendo la premisa inicial. La afirmación de que esto es una revelación divina, no una simple opinión humana. Definitivamente. Yo añadiría la compleja y doble naturaleza de Cristo. Se le presentó primero como el Dios Todopoderoso, luego como un siervo que sufre voluntariamente, y finalmente como el Redentor y justo. No es una sola cosa, es todo a la vez. Y tercero, la exclusividad. El mensaje es inflexible en que la salvación solo viene a través de Él. No hay plan B. Cuarto, y esto creo que es el punto más práctico, es que no basta con cambiar las acciones. Se requiere un cambio radical del corazón, de nuestra propia naturaleza. Dos más que son únicos. Quinto, esa doctrina tan específica y poderosa sobre la inocencia de los niños, que los exime de la necesidad de ritos como el bautismo. Y por último, la promesa de un juicio final que no es arbitrario, sino perfectamente personalizado y equitativo. Sí, basado en obras, deseos y oportunidades. Es un mensaje increíblemente denso. Va desde la cosmología hasta la psicología personal. Pero parece que todo vuelve a un punto central, un hilo conductor que lo une todo. La humildad, la necesidad de abandonar el orgullo para poder cambiar. Exactamente. La conclusión de la fuente es esa. El evangelio que se describe aquí exige humildad,
no sofisticación intelectual. No se trata de entender complejas construcciones teológicas, sino de la simple, aunque increíblemente difícil, acción de rendir el corazón. Y eso nos deja con una pregunta final para la reflexión. Adelante. Si la clave para superar a ese enemigo de Dios que el texto dice que llevamos dentro es volvernos como un niño, dócil, humilde y dispuesto a aprender, ¿qué creencias, hábitos o complejidades de nuestra vida adulta podrían ser el mayor obstáculo para lograr esa sencillez? ¿Qué parte de nuestro yo adulto, de nuestra identidad construida, es la que más se resiste a esa sumisión infantil que este mensaje presenta como el único camino a la verdadera felicidad?